Hola, muy buenas tardes, chicos. Sus cámaras, por favor, y registren su asistencia en el chat. Marilu y Víctor, sus cámaras, por favor. Bien, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Como tema principal tenemos lo que es Revolución Francesa, donde se conllevó a lo que es un conflicto social y político mediante periodos de violencia en la cual se desarrolló en Francia por lo que son afectos a otras naciones representativos en lo que es Europa básicamente, durante lo que es el último siglo XVIII, en lo que fue la primera del siglo XIX también, donde esta revolución enfrentó en sí, se conllevó a diversos partidarios, en la cual estaba basado en opositores como burgueses y clase popular de lo que es el antiguo régimen básicamente. A medida de esta revolución se conllevaron lo que son las causas de la Revolución Francesa, donde las causas de la Revolución Francesa está relacionada o tienen su origen en lo que es la falta de las libertades individuales, también lo que es la pobreza extrema que se presentaba en su momento, también la desigualdad que existía en lo que es Francia básicamente durante el reinado de Luis y también de María Antonieta en ese momento. Pero también lo que es el clero y lo que es la aristocracia también gobernaban lo que es el poder despótico basado en lo que es sin límites en ese momento, en la cual este clero, básicamente a medida de estas causas para la Revolución Francesa, fue una de las denominaciones para poder referirse a lo que son los obispos, a lo que son los sacerdotes, y también ellos se negaron a lo que es poder realizar lo que es un juramento cívico donde ellos podían dirigir diversas iglesias católicas como algunos países también. Ahora, dentro de lo que es el primer estado, se representaba lo que es el clero. El segundo estado está representado por los privilegios o por la nobleza, básicamente por la nobleza que era integrada por más de 3.550 personas de ese grupo de la nobleza que era presentado en su momento por este segundo estado, en la cual estaban eximidas a lo que es la mayoría de los impuestos. Esta nobleza no pagaba impuestos básicamente, ellos no se le cobraba ningún impuesto y en la cual podían ocupar cargos políticos y diversos cargos en su momento. En lo que es representativo, en lo que es el tercer estado, en sí estaba representativo o formado por lo que es la burguesía y por lo que son las clases populares en su momento, en la cual englobaba lo que es una serie de categorías sociales, donde se conlleva a lo que son los burgueses y los mercaderes, también los profesionales, también los artesanos, también los que son pobres en estas ciudades representativas y también los campesinos son representativos de lo que es la burguesía y lo que son diversas clases populares en su momento. A medida de esto se conllevó a diversos contextos, en la cual se mantuvo lo que son diversos factores, en la cual facilitó lo que es el inicio de la revolución. Uno de estos factores fue en sí una representativo de una crisis que estaba basado en la subsistencia, en la cual fue provocada por lo que son malas cosechas que realizaba. En base a esto, se presentó lo que son las hambrunas, también estas clases populares en su momento empobrecieron lo que es las finanzas y la monarquía, en la cual pudieron quebrar diverso en lo que es el comercio básicamente, y tuvieron diversos gastos mediante las guerras que se mantuvo en su momento. Otra de este contexto estaba lo que es el descontento de la burguesía. ¿Por qué? Porque ellos en sí básicamente se habían enriquecido lo que es a lo largo del siglo XVIII mediante lo que fue un sistema que no les permitía
poder participar en lo que es la política, ni de ningún estereotipo de especialización básicamente. Otro contexto también fue lo que fueron las ideas ilustradas que se mantenían en su momento, en la cual mantuvieron una base en la que eran diversas demandas de lo que es la burguesía. A base de esto, lo único que quería este tercer estado estaba relacionado con lo que es la burguesía y con lo que son las diferentes clases populares, como se les mencioné, como los pobres, como los artesanos, como los campesinos, era que esta nueva reforma abarque lo que es la igualdad, básicamente, en lo que son la Revolución Francesa, que a este segundo estado, en que no se le cobraba impuestos, en esta ya tercer estado, ellos querían que a todas las personas se les trate por igual. Es decir, que le cobren este impuesto a todos estos estados que estaban conformados en su momento, como el primer estado, como el segundo estado. ¿Por qué? Porque el segundo estado estaba relacionado, estaba extenso, no se le cobraba, pero con este tercer estado ellos ya querían específicamente mantener lo que es el cobro de estos impuestos y que se trate a la gente con igualdad de equidad, nada más. Como pueden observar en pantalla, tenemos cómo se presentó lo que fue una Revolución Francesa, donde existieron diversos conflictos básicamente, en la cual estaba basado en lo que es una cronología, en que en diversas fechas se fue en sí conllevando lo que es la Revolución Francesa. Mayerly, por favor, ayúdeme leyendo lo que es la cronología. 1775, 1776, Declaración de la Independencia de Estados Unidos. 1780, 1785, 1787, Constitución de Estados Unidos. 1790, 1789, Revolución Francesa. 1795 y 1800, Francia Revolucionaria. 1805, 1804, Napoleón autoproclamado emperador. 1810, Imperio Napoleónico. 1814, 1815, Congreso de la Viena, Neoclasismo. Gracias, Mayerly. Como pudieron escuchar, esta fue la cronología en base a las distintas fechas en la cual se obtuvo lo que es la Revolución Francesa, básicamente, donde se pudieron conllevar diversas actividades, diversas declaraciones o diversas constituciones, básicamente. Luego se conllevó a lo que es el proceso revolucionario. Este básicamente está relacionado con lo que son los diversos cambios sociales fundamentales que se presentaban en su momento. Alejandra, por favor, lea. Los Estados Generales se inauguraron en mayo de 1789. En ellos se votaba por estamentos, por lo que la nobleza y el clero reunían 2 votos contra uno del tercer estado. Este último reclamó el voto personal, un voto por persona. Ante la negativa, sus representantes se declararon en rebeldía y declararon su propia Asamblea Nacional Constituyente el 20 de junio. Poco después comenzó una revuelta popular en apoyo a la Asamblea el 14 de julio ante el temor a que las tropas reales intervinieran. Los parisinos asaltaron la Bastilla, la prisión real. Las revueltas se extendieron por toda Francia. En el campo tomaron la forma de una sublevación antiseñorial, conocida como el Gran Miedo. Gracias, Alejandra. En base a lo que leyó su compañera, que pudieron entender lo que es el proceso revolucionario. Chicos, bueno, cuando se presentó lo que es el proceso revolucionario en sí, estaba basado con lo que son los cambios sociales fundamentales que se presentaban mediante lo que es una estructura
de poder político y socioeconómico, basado en lo que es la comunidad representativa, en lo que es Francia, en la cual pudieron en sí transformar lo que son los empleados, también los derechos, las libertades hacia la sociedad, básicamente. Este proceso revolucionario en sí conllevó a lo que son los diversos cambios sociales fundamentales que se presentaban en su momento. A base de este proceso también se presentó lo que es la monarquía constitucional en representación a lo que es el año 1791 hasta el año 1792. Víctor, por favor, lea. La revolución permitió a la burguesía acceder al poder e iniciar cambios en el Estado. La Asamblea abolió los privilegios feudales y promovió los derechos del hombre. En 1791 aprobó la Constitución que establecía la separación de poderes, la soberanía nacional, el poder emanaba de la nación y el sufragio censitario solo votaban hombres con cierto nivel de riqueza. Francia se convirtió en una monarquía constitucional gobernada por la burguesía moderada. Los girondinos hasta 1792 en el nuevo régimen moderado tuvo que luchar contra la oposición de la nobleza, el clero y la propia monarquía. Además, Austria y Prusia iniciaron una guerra contra Francia para frenar la revolución. Gracias, Víctor. En la monarquía constitucional en sí es una forma de Estado en la que se pudo aplicar o donde pudo existir lo que es la separación de poderes, básicamente, donde en representación a lo que es monarca ostenta lo que es el poder ejecutivo en sí, nombrando a lo que es el gobierno, mientras que el poder legislativo que se presentaba en sí era simplemente para poder ejercer lo que es una asamblea o parlamentos que habitualmente se conlleva por diversos ciudadanos. Es decir, que estos parlamentos o asamblea era elegida básicamente por los ciudadanos que se fomentaban, que se formaban en su momento en lo que es Francia, donde en sí convirtió a lo que es esta monarquía constitucional en sí en poder gobernar lo que es la burguesía moderna, básicamente mediante los girondinos. ¿Por qué girondinos? Le dieron el nombre de girondinos. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una región de Francia que pertenecía, que lo llamaban Girondo. Por eso lo llamaron girondinos básicamente, hasta el año 1792, en la cual a base de este nuevo régimen moderado ya obtuvo lo que es poder luchar contra lo que son las oposiciones de la nobleza y también lo que es el clero y la propia monarquía que se presentaba en sí. En sí, fue una forma en que se pudo separar lo que son los diversos poderes, dando en sí lo que son nombramientos a lo que son los gobiernos, a lo que son la asamblea básicamente. De aquí van a leer también que esto es importante que ustedes sepan lo que fue al inicio de lo que es la Revolución Francesa en lo que fue Versalles. Alejandra, por favor, lea. Al inicio de la Revolución Francesa en Versalles, el 4 de mayo de 1789, se celebra la última ceremonia del antiguo régimen, la procesión de los Estados Generales. 1.200 diputados venidos de toda Francia se reúnen para esta primera jornada, vestidos de negro y cubiertos con un manto negro y dorado. Los diputados del tercer estado son los más numerosos. Todos llevan un cirio en la mano, salvo los portadores de estandartes y los cetreros del rey. El rey lleva un traje y un manto drapeado en oro, y lo rodean los grandes oficiales de la corona. En su sombrero lleva el regente el diamante más grande de aquel entonces. Gracias, Alejandra.
Como pudieron escuchar, cómo fue básicamente lo que es el inicio de la Revolución Francesa en Versalles. Si ustedes quieren optar por a tener un conocimiento más específico basado en lo que fueron los inicios de la Revolución Francesa, aquí pueden observar un link. Ustedes pueden ingresar en ese link para que tengan conocimientos más básicos en lo que fue los inicios de la Revolución Francesa. A base de esto también se conllevó lo que es la Primera República, donde en sí estos girondinos, ¿qué eran los girondinos? ¿O por qué dieron el nombre así? Por una región. Ya, básicamente porque ellos vivían en una región llamada Girondo, por eso especificaron este grupo como girondinos básicamente, en la cual pudieron considerar los diversos derechos políticos mediante lo que es la libertad económica a base de lo que es la burguesía, donde diferentes clases populares que existían generaron lo que es una creciente en el descontento que tenían en base a lo que es la guerra, en la cual se produjo lo que es un nuevo estallido en base a la revolución, en representación en lo que es agosto de 1792, en lo que en sí abarcó lo que son diversos sectores radicales en representación a lo que es la Primera República básicamente. Después se conllevó lo que es la Convención en 1792 y 1796, en la cual básicamente estaba relacionada en que era una asamblea electa con carácter constituyente, es decir, que se centraba en lo que son los diversos poderes ejecutivos en su momento. Christopher, por favor, lea. La nueva Asamblea o nueva Convención Nacional redactó una nueva constitución que introducía el sufragio universal masculino. Podían votar todos los varones. Promedio, leyes sociales como el control de precios y el seguro para los pobres. Y formó un ejército nacional más profesional y disciplinado para combatir la intervención de las monarquías extranjeras. Llega. El gobierno jacobino dirigido por Maximilien Robespierre también persiguió a los contrarrevolucionarios para ello. Creó el Comité de Salud Pública que instituyó tribunales revolucionarios que castigaban con prisión o muerte a los sospechosos de actuar contra la revolución. Se inició así la época de terror que desembocó en una dictadura. Gracias, Christopher. Con lo que leyó su compañero que pudieron entender cuando se presentó lo que es la convención en base a lo que es una nueva asamblea, básicamente. Tiene muchos cambios con la asamblea anterior, por ejemplo, en la forma de votar, que antes votaban varones que tenían como más riqueza que otras personas. Aquí votan los varones, no especifican que si cleros o hasta esclavos, pues, pero hay un cambio significativo en la asamblea. Gracias, Víctor. ¿Quién más? Que aquí también se menciona que cuando se estaba dirigido por Maximilien Robespierre, se persiguió a los contrarrevolucionarios, que por crear bastantes cosas como el Comité de Salud Pública, instituciones tribunales, algunos eran, si estaban en contra de eso, los castigaban con prisión de pena de muerte. Entonces, así se inició la época de terror. Gracias, Christopher. ¿Quién más? Manilu. Marilu, tiene problemas de cámara, no de micrófono. Daniela, recuerden que deben de participar en clase. Muy bien, chicos, las dos respuestas estuvieron muy bien. Han entendido lo que leyó Christopher y Víctor también dio su conclusión en base a lo que es la convención, básicamente, donde se conlleva a lo que son una asamblea electa en la cual fue
por un carácter constituyente a base de lo que es centrar los diversos poderes ejecutivos que se presentaron en su momento mediante las elecciones, básicamente. Ahora, después de esto, se presentó lo que es el directorio en el año 1795 hasta 1799. Sheila, por favor, lea. No está, si no fue ahorita, no está. A ver, Mayerly, por favor, lea. El directorio 1795-1799. A finales de 1794, la burguesía conservadora atemorizaba ante los egresos la radicalización de los jacobinos, volviendo a tomar el control de la revolución y los desbancó del poder. Un año después aprobó otra constitución más moderada e restauró el sufragio censitario. El gobierno pasó a manos de un directorio compuesto por 5 miembros. Gracias, Lo, Mayerly. Está ahí nomás. En el directorio en el año 1795 hasta el 1799 es cuando se presenta a finales de este año 1794 en que la burguesía básicamente conservaba lo que es atemorizar a lo que son los diversos excesos radicalizados en ese momento mediante los jacobinos, en la cual pudieron volver a tomar lo que es el control de lo que es la revolución en lo cual se marcó lo que es el poder relacionado en que después de un año ellos aprobaron lo que son las diversas constituciones, en las cuales estas eran constituciones más moderadas en su momento para poder restaurar o poder mantener lo que es el sufragio mediante lo que es el censitario básicamente en lo que es un gobierno donde pasa a manos de lo que es el directorio compuesto por 5 miembros, como lo mencionó Mayerly en su momento. A base de esto se conllevó lo que son en sí, lo que son los Sankuloks en sí, en la cual, ¿por qué le dieron este nombre? Porque ellos tenían una forma de vestir. Ellos mantenían una forma de vestir, por eso le dieron ese nombre, porque ellos no utilizaban interiores básicamente, por eso le llamaron así. Víctor, por favor, lea. Leo los Sí, ya. Los sanculotes eran un grupo sociopolítico integrado por las clases populares, artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores asalariados. Debían el republicanismo y la igualdad económica y social. Fueron protagonistas de la revolución y dieron un impulso decisivo a su radicalización a raíz de la revuelta popular de agosto de 1792 que dio paso a la conversión nacional. Se llamaban así porque, no, eso lo leo. sí. Se llamaban así porque pantalones, en vez de llevar pantalones, de, en vez del calzón, culote. Típico de las clases como dadas, también las característicos, su gorro frigio que simboliza la libertad. Gracias, Víctor. Cuando se presentaron en sí en relación a lo que es la Revolución Francesa, los llamados así sans-culottes, ¿por qué? Porque ellos tenían una forma en la cual ellos llevaban lo que estos personajes que lo llamaban así, eran los trabajadores pequeños, los pequeños comerciantes, los artesanos, durante toda esta Revolución Francesa, también eran los jacobinos también, por eso era una representación de ellos, por eso lo llamaban así, porque ellos utilizaban básicamente un tipo particular de vestimenta, como lo mencionó Víctor en su momento, en la cual la forma o la estructura o la organización social, el grupo que ellos mantenían en su momento, era en sí básicamente relacionado a los trabajadores y comerciantes que se relacionaban en lo que es la Revolución Francesa, básicamente.
en la cual conlleva también en lo que se presentó la Revolución Francesa en sí, a lo que es el terror. Alejandra, por favor, lea. El terror. Durante la convención, el Comité de Salud Pública condenó a la guillotina a los sospechosos de ser contrarrevolucionarios. Las sentencias eran inapelables y se ejecutaban al momento. La guillotina funcionaba a diario y desde el verano de 1793 hasta el otoño de 1794 fueron ejecutadas entre 16.000 y 17.000 personas. Entre los guillotinados estuvieron el rey Luis XVI, su mujer María Antonieta, políticos girondinos y miembros de la nobleza y el clero. Tras una reacción de la burguesía moderada, se puso al fin al terror. Gracias, Alejandra. Con lo que leyó su compañera, que pudieron entender con lo que es el terror que se presentaba en lo que es la Revolución Francesa. Que durante el terror condenaron a la mayoría de, como el gobierno anterior, que eran los reyes, esposas, hijos, y todos aquellos que participaban en el antiguo régimen, vamos a decir, que ahí mismo dice que se ejecutaron más de 16.000 y 17.000 personas, más o menos, entre. Gracias, Víctor. ¿Quién más? Es que también se pudo ver que, como dijo mi compañero, que fueron muchas las personas asesinadas, entre ellos reyes y políticos. También hubo gente también que no tenía mucho que ver o sea, que no tenía culpa, como los, no, como los de la nobleza y los del clero. Pero después de eso hubo una reacción de la burguesía y ya ahí se puso fin al terror. En chicos. A base de esto también se conllevaron las consecuencias de la Revolución Francesa. ¿En qué estaba basada básicamente estas consecuencias? Como pueden observar en pantalla, aquí hay una gráfica en representación a lo que es la Revolución Francesa, donde se conllevan diversos conflictos básicamente, en la cual conllevaron las que son las consecuencias de esta revolución, en la cual fue la causa principal de esta Revolución Francesa es que conlleva a que fue ya la caída estructural de lo que es lo social y lo que es también la monarquía francesa, en lo que es relacionado a lo que son las consecuencias, en la cual diversas expansiones en base a las ideas ilustradas que se mantenían en su momento, ellos pudieron como dar inicio a lo que es una de las guerras más importantes en su momento a base de esta revolución, donde en sí esta revolución produjo lo que son diversos cambios culturales o diversos ámbitos en los cuales la sociedad francesa y europea generaron lo que es en sí diversos cambios políticos, los derechos de lo que es el hombre, también diversos partidarios, diversos detractores que se presentaron en lo que son estas consecuencias. La economía también estaba basada en lo que es esta Revolución Francesa, donde se pudo conllevar también a lo que es una grave crisis representativa en su momento, en la cual lo principal era poder llegar lo que es, o poder impulsar lo que es el liberalismo económico básicamente. En lo que es en sí la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por favor, lea Mayerly. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 1. Los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos, por lo tanto, las distinciones civiles solo podrían fundamentarse en la utilidad pública. 2. La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales imprescriptibles del hombre, y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad, resistencia de la opresión. 3. La nación es esencial, la fuente de toda soberanía. Según el individuo, no corporación, pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente a ella. 10. Ningún hombre debe ser molestado por sus opiniones ni sus ideas religiosas.
siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. Gracias, Mayerly. ¿Ustedes están de acuerdo en todas estas declaraciones en base a los derechos del hombre ciudadano? ¿Sí? ¿O no? Chicos, ¿tienen micrófono? Sí. Porque sí. Bueno, básicamente lo que trata de decir eso es que los hombres tienen que ser libres, bueno, no solo los hombres, los humanos tienen que ser libres y deben de tener sus derechos. Bueno, eso también nos dice de que ninguna persona debe ser juzgada por su expresión, o sea, por su opinión o por su religión. Ya, muy bien, Alejandra. Luego de esto se conllevó lo que es la Revolución Francesa, un hito de lo que es la modernidad, básicamente, en la cual se conlleva a lo que son diversos cambios tanto en lo que es la sociedad, como lo que es en la política, como lo que es en el mundo entero, básicamente. Relacionado con esta Revolución Francesa es donde tuvieron diversos motivos mediante lo que es la definitiva, lo que es el absolutismo, lo que es la burguesía, lo que es la libertad, lo que es la igualdad, lo que es la justicia. También realizaron diversos esquemas en los cuales estos era para básicamente realizar diversos cambios, inspirar a nuevos cambios en base a esta Revolución Francesa en lo que es un hito de la modernidad en sí. Christopher, lea, por favor. Más allá de los cambios, Un momento. ya, Ya, siga. más allá de los cambios coyunturales en la sociedad francesa, la revolución significó la consolidación práctica de los postulados moderados que configuraban la política y la sociedad primero en Occidente y luego en casi todo el mundo, la mayoría de las cuales siguen vigentes en la actualidad. Políticamente motivó la caída definitiva del absolutismo. En algunos países la monarquía fue derrocada y en otros tuvo que compartir el poder por parlamentos y otras instituciones representativas de la voluntad popular. En este sentido, la revolución sirvió de ejemplo a las naciones hispanoamericanas en su lucha por la independencia del absolutismo español. El liberalismo se convirtió en la base del nuevo sistema político. Socialmente, la burguesía pasó a ser la clase social dominante, mientras que la nobleza y el clero perdieron todos sus privilegios. Por otro lado, las clases populares empezaron a tener un papel cada vez mayor en la sociedad. Desapareció definitivamente la sociedad estamental. Económicamente, el liberalismo económico y el capitalismo se impusieron, dejando atrás una economía basada en la agricultura. Por otro lado, la iniciativa individual sustituyó al Estado como motor económico. Gracias, Christopher. Siga, Alejandra. Culturalmente, los ideales de libertad, igualdad y justicia pasaron a formar parte de las demandas y de los deseos de la mayoría de la población. Estos ideales penetraron con fuerza en la mentalidad colectiva y se mantienen hoy en día. Las ideas revolucionarias afectaron el campo de ordenamiento jurídico en varios estados de Europa, con ciertas excepciones como en Austria y Rusia, que mantenían su propio régimen. La Revolución Francesa inspiró a cambios en otras sociedades, como la española, donde se proclamó la Constitución de Cádiz, que fijó el desarrollo constitucional en español en los siglos XIX y XX. Este esquema regulatorio proclamó los principios de soberanía nacional y la separación de poderes, limitación de poder al Estado monárquico y la garantía de los derechos y libertades individuales. Gracias, Alejandra. Con lo que leyeron sus compañeros, en lo que representa lo que es la Revolución Francesa, en sí un hito de la modernidad,
que ustedes entendieron. Bueno, yo entendí en el ámbito de la política que la revolución provocó el colapso y el absolutismo en el sistema político donde el monarca tiene el poder absoluto, o sea que ya no tendría el poder los monarcas. En lo social, que la revolución cambió la estructura social al proveer la burguesía como la clase dominante, en vez de a la nobleza y al clero que perdieron sus privilegios que tenían en economía. El liberalismo económico y el capitalismo emergieron como las nuevas bases económicas, reemplazando una economía agrícola tradicional que tenían. En lo cultural, pues los ideales liberales, por ejemplo, igualdad, justicia, se convirtieron en las demandas que pedían la población, y jurídicamente las ideas de la revolución impactaron en el ordenamiento jurídico en varios estados de Europa. Y aunque algunos como Austria y Rusia, que dice ahí, mantuvieron sus propios regímenes. Gracias, Víctor. Aquí hay una frase de este personaje, Maximilien Robespierre, en donde él indica que los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, por lo consiguiente, son justas. ¿Qué entienden con esa frase? Yo entiendo que... Bueno, yo